Primero a este versículo y quiero dejarles algunos pensamientos rápidamente. En Efesios capítulo 2, versículo 20, Pablo dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, va a ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el versículo 1 encontramos la base, versículo 21 y 22, el edificio y la obra del Espíritu en este edificio. Lo que quiero destacar fuertemente, ya que estamos hablando de historia y doctrina, es el versículo 20. Y en el versículo 20 nos encontramos ante tres filtros importantes de la doctrina. La doctrina tiene tres filtros importantes por donde tiene que pasar. Número 1, apóstoles. Número 2, profeta y Cristo. Quiere decir que la doctrina está basada dentro de tres parámetros fundamentales, que sería en el registro escritural de los apóstoles, de los profetas y de Jesucristo. Entonces tengo que tener muy en cuenta esto. Ahora, cuando uno va a establecer una doctrina, tiene que tener muchas cosas en cuenta porque no es establecida simplemente por un gusto personal o por lo que me parece que podría ser. Porque uno comete errores. Y uno de los errores muy básicos que uno puede llegar a cometer es no mirar el contexto total de la Escritura. Entonces, cuando yo voy a formar una doctrina y establecer una doctrina, no puede estar aislada del contexto total de la Escritura. Si yo extraigo solamente un versículo, un pasaje de la Escritura, sin mirar el contexto general, normalmente se comete un error doctrinal muy serio y muy grande. Si usted mira ciertos pasajes aislados, en algún momento, por ejemplo, Salomón dice en Eclesiastés que al fin todo es vanidad, porque lo que le ocurre al animal le ocurre al hombre. Ambos mueren, ambos viven y terminan muriendo, y al fin el polvo vuelve al polvo. Interesante ese pasaje. No me estoy refiriendo al capítulo 12, porque ahí también hace mención esto. Me estoy refiriendo al capítulo 6 de Eclesiastés. Y si usted lee ese pasaje y simplemente toma esos versículos, usted dice, en realidad el hombre no es eterno, porque le ocurre lo mismo que el animal. Muere, va al polvo. Y mira usted ese texto. Entonces los incrédulos, los escépticos van a decir, tiene razón, si Salomón dice que a todos le ocurre lo mismo. Somos otro tipo de animal nada más. Pero ¿qué pasa? Al no mirarlo contextualmente con el contenido general de toda la Biblia, estoy perdiendo una veracidad importante de la Escritura. Bueno, así como un montón de otros casos. Miren, le doy un ejemplo, podríamos mirar decenas de versículos en cuanto a esto. Y este es uno de los problemas cuando se comete un error doctrinal, cuando dejamos de lado contextualmente toda la Escritura. Y esta era una de las razones por la cual ciertos libros no reunieron las reglas fundamentales para ser parte del canon, porque no estaban de acuerdo al parámetro general de la doctrina, y algunos de ellos tenían ciertas contrariedades doctrinales y por eso no hicieron parte del canon. Abra su Biblia, por ejemplo, en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Si yo miro este pasaje aisladamente, como podríamos mirar algunos otros más, podríamos cometer errores doctrinales y muy serios. Pero hay muchos textos que uno puede sacarlo de su contexto.
Porque una cosa es mirar el contexto inmediato y otra cosa es mirar el contenido total. Y acuérdese lo que acabo de decirle, para hacer una doctrina no solamente basta el contexto inmediato, sino el contenido total. Entonces, toda la escritura en sí misma debe estar de acuerdo a lo que se establece como doctrina. Veamos el versículo 27 y 28. Mire usted este versículo. Este versículo, en forma particular, el 28, ha sido un versículo de gran debate y de gran problema, tanto para traductores como para teólogos. Mire lo que dice. Porque todas las cosas las sujeto debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, está hablando de Cristo, a Él. Claramente se acentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Cuando yo leo la última parte de este versículo detenidamente, sin mirar generalmente el contexto total de la Escritura, me está mostrando, oiga bien, si no lo miro contextualmente con toda la Escritura, llego a la conclusión que Cristo es inferior a Dios y que tiene que sujetarse eternamente al Padre. Entonces, mirándolo aisladamente, sin mirar el contexto total de la Escritura, entonces llego a la conclusión, los testigos de Jehová tienen razón. Porque aquí me dice que Él tiene que sujetarse. Pero qué bueno que una de las reglas importantes para hacer una doctrina, no solamente debo mirar contextualmente todo el contenido de la Biblia, tengo que por lo menos irme a interiorizar con las palabras originales, porque esto me van a marcar una regla fundamental para hacer una doctrina, las palabras originales. Y cuando está usando que aquí se sujetará o lo colocará bajo sujeción, es un verbo no eterno, sino es un verbo temporario. Y esto es importante, no tiene que ver con algo continuo y eterno, sino temporario. ¿Y qué estamos queriendo decir con esto? Sencillamente que lo que el apóstol Pablo está escribiendo, que todo estará, y aún mismo Señor estará sujeto al Padre para cumplir la totalidad del plan del Padre, bajo sujeción del Padre para completar y para concluir todo el plan del Padre para la humanidad. No está hablando de una sujeción eterna, sino una sujeción para alcanzar el plan de la redención total del ser humano. Entonces ahí cambia totalmente el concepto, cambia totalmente. Entonces tengo que mirarlo contextualmente, pero también tengo que mirarlo gramaticalmente en la palabra original, y ahí nos va a aclarar mucho más lo que está queriendo decir el escritor. Bueno, simplemente es una cosa para mostrarle, ¿no? Cómo a veces se pueden generar doctrinas erróneas cuando uno no conoce el contexto o no conoce la gramática y no tiene la precaución sobre esto. Esto fue un problema muy serio. ¿Puedo preguntar? Sí. Esto tiene similitud, vendría a ser con el bautismo de Jesús, que él tampoco necesitaba, en este caso, bautizarse, y lo hizo por cumplir. Bueno, para cumplir la justicia, yo no diría tanto en cuanto a ver de qué manera tú lo miras, simplemente que él está llevando a cabo el plan, y el plan lo establece el Padre, ¿no? Cómo tiene que ser el camino de la redención, cómo será el arrebatamiento, qué será el arrebatamiento, qué será. Entonces el Hijo se sujeta al plan del Padre para que todo llegue a su conclusión hasta el último juicio del trono blanco, y ahí luego volverá a hacer lo que es o lo que era en esencia. No sé si más o menos te expliqué, me entendiste, ¿no?
Sí, siempre estuvo. Por eso en su ministerio, Jesús que dijo, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El pasaje que le estoy mencionando es Juan 5:30. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no hablo mi palabra, sino la de mi Padre. También dice eso. Entonces, siempre bajo autoridad estuvo el Señor. Ese es cumpliendo el plan del Padre. Bueno, ese es uno de los tantos textos, podríamos ver mucho. Y en este caso, uno de los textos que estamos mirando fuera de su contexto general y de la gramática es sobre Cristo. Y esto es un tema muy, muy importante, porque una de las cosas que vamos a ver en esta mañana, y vamos a tocar el primer concilio, cuando se debatió fuertemente el asunto de la doctrina de Cristo. Si era humano, si era divino,